No sé cuando ustedes escuchan algo así como esto de la invitación de agua y aceite, como agua y aceite. ¿Qué se les ocurre a ustedes que sea como agua y aceite? A ver, que son incompatibles, ¿no? Que no se pueden mezclar. ¿Qué más se les ocurre a ustedes? Cosas que son diferentes completamente. ¿Y qué cosas dirían, por ejemplo? Uno dice la bala así, pero otras cosas, ¿qué cosas serían concretamente? Yo no sé, Andrés diría, el Cali y el América es un agua y aceite, ¿cierto? Esos no se pueden mezclar porque es una bomba. ¿Qué otra cosa ustedes pensarían que son como agua, como aceite? Hay aceite. Las diferencias políticas sí suele suceder, ¿no? ¿Bases separadas? ¿Fases? Ok. Algunas parejas dirán, es que somos como agua y aceite nosotros. Como que nos repelemos, dicen algunos por ahí, ¿no? Algunos dirían que de pronto el fuego y el agua, por ejemplo, quizás. No sé si, porque estuve pensando en muchas cosas que podría uno pensar que serían como agua, como aceite. No sé si el calor y el frío, porque de alguna manera el calor y el frío sí se pueden mezclar y sale algo ahí, ¿cierto? Mientras que el aceite y el agua no se pueden mezclar para nada, ¿no? Eso, o blanco y negro, por ejemplo. Blanco y negro se mezcla y sale el gris. O sea, algunas cosas que pareciera que no, pero son esas cosas, ¿no? Que no son compatibles la una con la otra, ni siquiera son complementarias. Como alguien dijo, se repelen completamente, que se oponen mutuamente, ¿no? El día y la noche, por ejemplo, dijimos que el fuego y el agua, el bien y el mal, ustedes nos lo dijeron, el bien y el mal. Incluso, como decía, hay personas que dicen que son agua, parejas que son como el agua. Cuando se conocieron eran almas gemelas, ¿no? Ya después son, ya, agua y aceite, ¿no? Ya después ya nada, ¿no? Pero en general, cuando se habla de agua y aceite, es que no existen términos medios. Como dijo alguien por ahí, no se puede mezclar. Ahí no hay chance para eso, ¿no? Simplemente es algo que va por diferente camino. Y en la vida cristiana sucede igual. Por eso les decía ahora que el bien y el mal, que de pronto ustedes algunos no lo mencionan ahí, ¿no? Aunque a veces en eso del bien y del mal como que nos damos ciertos permisos, ciertas vacaciones, ¿no? Para de pronto experimentar algunos pecadillos por ahí, pero seguimos creyendo que estamos bien, ¿no? Pero la palabra es clara cuando nos confronta, como lo hace el apóstol Pablo en diferentes lugares, diciendo que o andamos en la carne o andamos en el espíritu. Ahí no hay grises, ahí no hay tibio, ahí no hay términos medios. Usted no puede mezclar eso. O usted anda en la carne o anda en el espíritu. No admite términos medios para nada. Y el apóstol es fuerte en eso, ¿no? Hablamos y claro, estamos hablando de fructificar nosotros. Hemos venido hablando este año y como les digo, hay tantísimo que de hecho hoy vamos a comenzar toda una serie que tiene que ver con algo muy concreto, ¿no? Si tú hablas de fructificar, tú no puedes dejar de estudiar el texto que es por excelencia que habla del fruto, que es el fruto del Espíritu Santo, de Gálatas 5. Tenemos que estudiar sobre eso, porque habla del fruto, tenemos que fructificar. Y obviamente cuando habla de dar fruto en el Espíritu está hablando o tú eres controlado por la carne o tú eres gobernado por el Espíritu. Pues recuerden, no hay términos medios. Entonces quiero que hoy analicemos y a partir de hoy otros cuantos domingos las dos opciones que nos presenta la palabra. Recuerden, no hay otra opción. O somos controlados por los deseos de la carne o andamos siendo guiados por el Espíritu y desarrollando el fruto del Espíritu. No hay otra opción. Y claro, yo sé que en este mundo donde es tan tolerante y todo eso, decimos, no, pero habrá otra opción. No hay opciones. La Biblia no presenta otra opción y lo que vamos a ver hoy. ¿Qué tal si oramos que el Señor nos hable esta mañana? Señor, gracias te damos por este tiempo de acercarnos a ti en alabanza, Señor, y de cantarte. De poder abrazarnos también, de saludarnos, de vernos y gozarnos de estar juntos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, también por la oportunidad de tener espacios para reunirnos, para clamarte como las madres que oran por los hijos, los que estudian tu palabra. Gracias por tantos grupos que tenemos que nos permite no solamente conocernos y pasarla bien, sino también aprender de ti y poder ser instrumento para atraer a otros, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana. Ilumínanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Hay en la epístola a los Gálatas, que las Gálatas son una serie de iglesias que quedaban en lo que es Turquía más o menos, capítulo 5, versículos 16 al 26. Ahora, de paso les digo, para entender esto hay que leer toda la epístola. Les dejo tarea, eso la leen en un ratico, son 6 capítulos, pero léanla todo para poder entender más o menos lo que nos dice el apóstol Pablo. Porque yo les digo que hoy descubrí unas cosas que quizás nunca las había visto que me pareció impactante, ¿no? Porque uno lee pasajes sueltos, pero no se da cuenta que hay otras cosas que lo conectan, ¿no? Gálatas 5, 16 dice: por eso les digo, dice el apóstol Pablo en la Nueva Traducción Viviente, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dice, ustedes dejen que el Espíritu Santo gobierne sus vidas, porque si ustedes se dan esas vacacioncillas, terminan siendo dominados por la naturaleza pecaminosa, dice. Hay una lucha ahí, ¿no? Gálatas 5:16, versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Noten eso, ¿no? No hay términos medios. O te dejas controlar por tus deseos de la carne, o el Espíritu Santo es el que te controla. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, dice, luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Si ustedes se dejan gobernar por los deseos de la carne, no son libres. Ahí están encadenados. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y aquí hay una serie de conductas, digámoslo así, o de prácticas que tienen que ver con los deseos de la carne. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas, y esto que me llamó la atención, y otros pecados parecidos. La Reina Valera dice, y otras cosas semejantes, dejando como un largo etcétera ahí, ¿no? Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios, dice Pablo. Eso es contundente. En cambio, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo o alegría, paz, paciencia, benignidad o gentileza, bondad, fidelidad o fe, humildad y dominio propio o control propio o templanza, dicen otros. No existen leyes contra estas cosas. Son 9 expresiones del fruto. Recuerden, siempre ustedes lo han escuchado, no son los frutos, sino que es el fruto, como quien dice que es un combo, porque usted dirá, bueno, yo de amor estoy bien, de paciencia también, pero como que de dominio propio, entonces no, ninguno. Fallan uno, fallan todos, ¿no? Eso es como un combo completo. Y dice el versículo 24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de la vida o de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Un texto muy interesante, ustedes lo han leído muchísimas veces, habrán escuchado también muchas predicaciones o reflexiones sobre esto, ¿no? Pablo termina este capítulo 5 demandando coherencia, es lo que pidieron. Si ustedes son espirituales, ustedes simplemente vivan por el Espíritu. Hay que ser coherentes, ¿no? Con eso. Si estás lleno del Espíritu, como decía alguna propaganda algún tiempo, decía, que se te note. Si tú estás lleno del Espíritu, si tú eres espiritual, que se te vea en la vida, ¿no? Por el fruto que estás dando. ¿Cuál es el fruto que estás dando? Ahí nos dice cuál es el fruto que se debe dar en la vida. Bueno, hemos hablado mucho, hablamos de fruto de reflejar la imagen de Jesús, de hablarle a otros del amor de Dios. Hay mucho fruto, pero aquí habla cosas concretas que algunos dirán es el carácter que vamos a hablar más adelante, ¿no? Una pregunta obvia que surge en un texto como estos es, ¿acaso puede ser que siendo llenos del Espíritu, en algún momento dejemos de vivir por el Espíritu?
diríamos. ¿Será que ahí suele suceder eso? Porque el Espíritu Santo es un regalo que el Señor nos dio, nos selló con el Espíritu. Y la pregunta es, ¿será posible que aún siendo nosotros llenos del Espíritu llegue un momento donde como que dejamos de vivir por el Espíritu? Si ustedes leen la carta, se van a encontrar que pareciera que sí. Pareciera que sí, que aunque estamos llenos del Espíritu, podemos por alguna razón, porque como decía, ahora nos damos ciertas vacaciones, dejamos de vivir por el Espíritu. Y Pablo en la siguiente carta, en Efesios, dice, ustedes tengan cuidado que van a contristar al Espíritu. Oh, ¿cómo así? Ustedes lo pueden poner triste. Claro, uno lee en el Antiguo Testamento cuando el Señor nombró a Saúl como rey y dice que aunque no era el mejor ni nada de eso, dice, y el Señor lo llenó de su Espíritu y lo transformó y profetizó el hombre. Bueno, pero cuando Saúl pecó, dice que el Espíritu salió de él. Pero eso no sucede en el Nuevo Testamento. En la gracia no sucede eso. Cuando tú eres lleno del Espíritu, de verdad, ahí está. Y la pregunta y la respuesta está ahí. Si entonces yo por alguna razón dejo de vivir por el Espíritu, ¿qué pasa? Se contrista, que nos da la opción que nos da ahí. Se apaga, como dice ahí. Pareciera que sí, como vamos a ver ahora en la carta, ¿no? Aunque creo que se refiere más a una mentirilla, diría yo, que nosotros nos creemos, ¿no? Ah, bueno, si no se va el Espíritu, entonces como que, todo es fresco. Yo puedo darme mis recreitos por ahí, ¿no? Porque si es imposible ser lleno del Espíritu y coquetear con las cosas de la carne, sobraría la advertencia de esta carta. Porque la carta es para eso. La carta de Pablo a los Galatas es, ustedes están llenos del Espíritu, pero no están viviendo por el Espíritu. Algo pasó ahí. Y como vamos a ver ahora más adelante. Si ustedes ven un momento, los que tienen su Biblia, no lo tienen el texto ahí, pero solamente quiero leerlo. En el capítulo 3, versículos del 1 al 5, de lo que dice Pablo. Dice aquí, hay Gálatas tontos, en el reino le dice, Gálatas insensatos, les dice. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo que se les explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado una nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante su propio esfuerzo? Ahí vamos encontrando el secreto. Ellos eran llenos del Espíritu, pero le habían anexado algunas cosas como creyendo ser como más espirituales. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Ahora, me parece que esto más que uno decir, uy, no, pues así era así buenísimo, sino, más bien es como una advertencia, ¿no? Ojo, que no te pase eso, ¿no? Pablo da la impresión en esta carta aquí, en este capítulo 3, de que los Gálatas que comenzaron siendo llenos del Espíritu, seguramente fructificando en el Espíritu, se han echado para atrás, como a veces nos pasa a muchos. Dudamos, nos dejamos llevar por las cosas del afán de la vida y cuando nos damos cuenta estamos más lejos de lo que estábamos. Y ahora parece que están viviendo en la carne. Es una lucha, dice Pablo, es una lucha ahí, pero la idea es que ustedes tienen que ser claros. O están con él o no están con él. En esencia, lo que estaba sucediendo, que eso lo van a entender si lo leen toda la carta, lo que estaba sucediendo era que quienes habían creído en Jesús en Galacia y eran llenos del Espíritu Santo, ahora estaban añadiéndole exigencias de la ley judía a otros para ser considerados verdaderos cristianos. Les decía, mejor dicho, si usted quiere ser cristiano y hermano nuestro, con ser lleno del Espíritu no le basta. Usted tiene que cumplir ciertas reglas, normas, sobre todo normas judías. Quizás como la circuncisión, una cantidad de cosas. Pablo deja claro que satisfacer la carne, las obras de la carne y andar en el Espíritu son como el agua y el aceite. Recuerde eso. No se mezclan, no son compatibles, no son complementarias, no pueden convivir. Son completamente contrarias. Estas dos fuerzas luchan en la vida del cristiano para tomar el control. Es una lucha titánica de todos los días. No podemos creernos que si estamos llenos del Espíritu,
estamos por encima del bien y del mal, porque Jesús piensa así, ¿no? Cuando estamos llenos del Espíritu y lo sentimos así y vamos al fruto, sentimos que estamos por encima del bien y del mal. A mí el mal no me puede tocar, la tentación tampoco. Yo soy casi que levito, ¿no? Algunos suelen así. Y cuando nos creemos eso, que Satanás es experto en eso, te sube y dice tú, nadie como tú, el Señor debe estar orgullosísimo de ti. Mira ese poco de pecadores a su alrededor y estamos allá y cuando, como Él sabe que somos débiles, cuando estamos allá nos suelta y del porrazo muchos ni se levantan, suele suceder. Y algunos piensan que no, que ellos nunca pecan, pero eso es riesgoso, no hay que jugar con candela. Estando llenos del Espíritu seguimos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa, es una lucha que dura siempre. A veces nos domina eso, nos dominan los deseos de la carne y hacen que el Espíritu que vive en nosotros, como decía ahora, se entristezca. Es una posibilidad que menciona ahí el apóstol Pablo. Quiero que veamos entonces dos cosas interesantes. La primera es, y creo que Andrés estaría de acuerdo conmigo, la carne es buena, pero la única parte donde la carne es buena, ¿dónde es? En el asador. Hasta ahí, ¿cierto? La única parte, y Andrés es experto en eso, la única, y quizás Pablo como que nos está queriendo decir, la carne, la única parte donde la carne es buena es en el asador, no más, de ahí ya no le meta más cuento, ¿no? Ahí. Que algunos dirán, no, acompañadito de unas cuantas cervecitas, ya, ¿cuántas son? No sé, bueno, ahí no sé cuánto le pondrán, depende de la persona, pero quizás ninguna, algunos dirán, no, con ninguna, listo, está bien. Los deseos de la carne son contrarios al Espíritu, dice el apóstol Pablo, se oponen entre sí, como dice por allá en la primera epístola de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida para nada aprovecha, porque no proviene de Dios, sino que proviene del mundo, dice Juan en la primera epístola. El apóstol Pablo es muy descriptivo y claro con esto, al hablar de las obras de la carne en las que no debemos andar, y las enumera ahí claramente, ¿no? Si somos llenos del Espíritu, debemos evitar esto, no podemos andar en eso. Y aquí presenta 15 obras, no están en orden como la Reina Valera, los tomé literal del texto en griego, como lo menciona ahí. Son 15 obras manifiestas de la carne, creo que en la Reina Valera hay como 17, pero tranquilo, no se preocupe, el número no importa, hay un etcétera ahí, o sea que no se preocupe por eso, ¿no? De hecho vamos a mirar otro texto que nos ayuda, dice, son 15, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, ira, rivalidades, divisiones, sectarismos, o si lo quieren entre paréntesis, discriminaciones, envidias, borracheras y orgías. Y como decía, y para que no quede nada por fuera, él pone etcétera, etcétera, etcétera. El mismo Pablo, allá en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo, primera 6:10, Corintios 6:10 dice, que quienes son idólatras, fornicarios, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores, estafadores, no heredarán el reino de Dios. Eso mismo que dice acá. Los que se dejan guiar por la carne no heredarán el reino de Dios, dice. Literal, ¿no? Eso puede sonar duro, porque uno dice, uy, no, pero ¿por qué no hablamos más del fruto y nos quedamos con eso? Con esto ni lo tengamos en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, porque de pronto quizás no nos damos cuenta que estamos cayendo en eso. Y quizás les voy a decir que es parte de lo que me llamó la atención de esto. Aquí hay unas que son muy claras, que son visibles, el adulterio, la fornicación, la mentira. Pero hay otras obras de la carne que no son tan evidentes, como vamos a ver ahora, que lo presenta el mismo apóstol Pablo. Que quizás es más peligroso eso que todo, porque son muy sutiles y nosotros nos damos cuenta que podemos caer en eso. Lo increíble del mensaje de Gálatas es que, ¿para quién es este mensaje? Para cristianos como nosotros, para las iglesias que están en Gálatas. Uno diría, no, perdón, Pablo, pero para nosotros eso sobra. ¿Cómo que nos va a mandar ese? Nosotros estamos llenos del Espíritu. ¿Cómo eso sobra? Pues no sobra, porque era la lucha que enfrentaban ellos como la que enfrentamos nosotros, ¿no? Siendo llenos del Espíritu Santo, es a quienes exhorta Pablo, a nosotros nos exhorta a caminar como es debido, siendo coherentes con nuestra naturaleza que hay del Espíritu en nuestra vida. Dice ahí en el versículo 24 que me gustó, mira lo que dice el versículo 5:24, dice así: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Dice el versículo 24 que quienes son de Cristo, que caminamos llenos del Espíritu, han sido crucificados en su carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que
No fue por nosotros, fue por el Señor que murió en la cruz. Es decir, que todos los que hemos sido sellados con el Espíritu, como lo dice en la siguiente página en Efesios 1, el Espíritu Santo es la promesa, aunque seguimos luchando con la carne, porque todos seguimos luchando con la carne, podemos ir a la cruz cada vez que lo necesitemos para crucificar nuestra naturaleza cuando vemos que nos está ganando y así dejar que el Espíritu Santo nos gobierne, nos llene y que domine nuestra vida y no sea la carne la que nos domina. Capítulo aparte, como decía ahora, de las obras de la carne que dieron origen a esta carta, como decía ahora, que pueden ser muy sutiles, son, por ejemplo, la religiosidad y el querer agregarle requisitos a la salvación, como era el cumplimiento de la ley y de los ritos judíos. Hacer eso, sencillamente, cuando alguien le quiere agregar algo a la salvación en la cruz, está despreciando el sacrificio de Jesús y está diciendo, lo que Jesús hizo en la cruz no es suficiente. Usted tiene que circuncidarse, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Eso no fue suficiente. Y eso es lo que estaba pasando en Galacia. Lo increíble de la carta, que ustedes lo conocen la carta, y por eso los animo a que lo lean, como lo hace evidente Pablo, era que gigantes de la fe como Pedro y Bernabé habían sido arrastrados por la hipocresía, exigiéndole a los gentiles, estos nuevos cristianos, que para ser cristianos no solamente bastaba con creer en el sacrificio de Jesús. Dice, ustedes tienen que cumplir con los ritos judíos. Pedro y Bernabé. Y dice ahí Pablo, yo le tuve que llamar la atención a Pedro, porque Pedro y Bernabé habían caído en eso. A los pobres gentiles que no conocían nada, les decían, sí, ustedes creen en Jesucristo, sí, Jesucristo murió en la cruz por nosotros y nos perdonó. Les falta. Tienen que cumplir los ritos judíos, circuncidarse, no sé, guardar el día de reposo, o no sé, las ofrendas, todo eso, ¿no? Eso sencillamente era religiosidad. Noten ustedes, es una obra de la carne en la que Pedro y Bernabé y otros habían caído sutil. No es visible como el adulterio, como la mentira o el robo, pero esta es muy sutil, ¿no? Ellos eran llenos del Espíritu, maestros del Evangelio, pero sin embargo habían caído en el sectarismo y discriminación con las exigencias que hacían a otros. Dice, ¿ustedes por qué hacen eso? Les dice Pablo a Pedro, ¿ustedes por qué hacen eso? Ustedes saben que no es así, que eso no debe ser así, y les llama la atención. Ese es quizás el único texto donde uno encuentra ese tipo de experiencias, donde el apóstol Pablo le llama la atención a Pedro. Imagínense. Las obras de la carne no son siempre tan evidentes, que eso es porque alguno dirá, uno ve esa lista y dice adulterio, fornicación, hechicerías, una cantidad de iras, no sé qué, y dice, no, pues yo por lo menos, pues sí tengo como de mal genio, pero tampoco tanto como para clasificar ahí, y uno dice, uno puede decir paso limpio ahí, ¿cierto? Aunque raspan, pero hay otras como esta, ¿no? Que no son tan visibles como el adulterio, la mentira, el robo, el engaño. Hay otras muy sutiles, como vamos a ver ahora también, que pueden hacer que el espíritu con el que fuimos llenos se entristezca y no fluya y nos impida llevar su fruto. Otra vez, esas que Pablo menciona aquí hay que tenerlas claro, no podemos practicarlas, porque sencillamente eso va contra el espíritu, pero hay otras que a veces no las identificamos. Lo segundo que quiero que veamos es ya lo que dice Pablo, ¿no? Ustedes han sido llenos del Espíritu, vivan y anden en el Espíritu, es lo que dice Pablo. Como ya dijimos, son las dos únicas opciones que tenemos. Ahí no hay términos medios, ahí no hay grises, nada. No hay otra opción. Es dejarnos dominar por los deseos de la carne o andar conforme a la voluntad de Dios, controlados por el Espíritu, siendo llenos del Espíritu. No hay otra opción. Como también dijimos días atrás, decidamos, si tú te decides a caminar conforme a la palabra de Dios, el fruto del Espíritu va a fluir, irá fluyendo, porque finalmente el fruto no es obra nuestra, el fruto es obra del Espíritu Santo en tu vida. El Señor nos capacitó con su Espíritu, y recuerdan ustedes, en Juan dice, yo les voy a enviar un consolador, el que los convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y les revelará todas las cosas. Eso es a lo que se refiere. Y en la medida que nosotros caminamos como Dios dice en su palabra, el fruto va a ir fluyendo, porque sencillamente es el Espíritu Santo el que irá transformando nuestro carácter, nuestra vida, y el fruto es obra de Él en nuestra vida, y se va a ir dando porque somos llenos del Espíritu. Así como Pablo es descriptivo con las obras de la carne, como vimos en esa lista tan grande,
También lo es con las manifestaciones del fruto del Espíritu, como les digo, que lo vamos a ir estudiando de cada una las próximas semanas. Y ya se lo conocen: amor, gozo, paz, paciencia, ahí la paciencia la llaman longanimidad, benignidad, bondad, fe, y fe es muy interesante, porque algunos creen que la fe es esa energía que yo pongo para que las cosas me salgan. No, ahí es más bien como fidelidad, que lo vamos a ver más adelante, mansedumbre y dominio propio, o templanza. También hemos dicho que cada una de estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo tiene que ver con el carácter, un carácter transformado por el Espíritu Santo. Y ese carácter, ese fruto, y esto fue lo que me llamó la atención. Uno dice, ¿cómo yo sé si estoy dando fruto? Porque uno lee estas cosas y dice, yo soy muy amoroso, yo vivo alegre, yo vivo en paz, a mí no me importa nada lo que le pasa a los demás, ¿cierto? Yo vivo feliz. Paciencia ni se diga, yo me aguanto el que me cerró en la avenida, no importa. Benignidad, también soy bondad, yo soy amplísimo, yo doy monedas en el semáforo. Fe ni se diga, yo fe la tengo toda en Dios. Manso, bueno, sí, trató. Pero lo que descubrí aquí es que si tú eres alguien que está dando fruto en el Espíritu, se tiene que dar y evidenciar en las relaciones con los demás. Porque si tú dices, usted pregunta a la gente, ¿usted es amoroso? Sí, yo amo a los pobres, pobrecitos, ellos sufren tanto y yo soy generosísimo con ellos, dice, y con los hermanos de la iglesia, uy, esa gente sí no me la aguanto, hermanos. Esa gente sí no me la aguanto. Pues déjame decirte que lo que Pablo dice aquí es que el fruto del Espíritu se evidencia aquí. Déjenme decirles algo, y quizás los que están en casa no quiero que se sientan mal. A veces pienso, ¿será que es bien seguir transmitiendo por acá? Yo sé que algunos pues no pueden porque van de vez en cuando cada 15 días, lo que sea, pero algunos que decidieron definitivamente, yo me quedo en casa y aquí estoy. ¿Y cómo vas a saber tú que estás dando fruto desde la casa? Usted dirá, ¿y dónde se inventó eso? Ya les voy a mostrar dónde es que dice eso. Nosotros tenemos que saber que para llevar fruto tenemos que andar juntos, estar juntos. Pablo le escribió a una iglesia que están juntos, que conviven juntos. Para saber que estoy dando fruto, tiene que ser en nuestras relaciones. Porque algunos dicen, sí, yo también en mi casa, con mi familia, yo a mi marido le tengo paciencia, sí, yo me lo aguanto, ¿cierto? Soy manso con ellos, bueno, todo lo que dice. Pero ¿y en el cuerpo de Cristo qué? Porque está hablando directamente del cuerpo de Cristo. Tengan en cuenta eso, ¿no? Sabemos que estamos fructificando o que en el Espíritu estamos dando fruto, es en la manera como nos relacionamos unos con otros. Por eso les digo, mire, déjenme decirles que cuando les digo que saluden no es para que perdamos tiempo o para ver cómo organizamos el sonido acá. No, es cómo nos vemos, cómo nos conocemos nosotros, esa es la idea. Cada una de estas manifestaciones del Espíritu Santo la pongo en práctica en la comunidad, en la iglesia, en mi vida cotidiana. Claro, estos eran iglesias que se veían casi todo el tiempo, casi toda la semana. Nosotros vemos cada 15 días más o menos, ¿no? Si ustedes ven, recuerden que leímos desde el versículo 16, pero vean cómo dice el versículos 14 y 15 de ese capítulo 5, dice el apóstol Pablo. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y noten el versículo 15. Pero si ustedes siempre están mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren el peligro de destruirse unos a otros, le dice. Recuerden que le está hablando a la iglesia. Dice, ustedes conocen que el mandamiento es que se amen unos a otros, ¿cierto? Pero ustedes andan, casi que se tragan ustedes unos con otros. Está hablando a la iglesia. Y eso quiere decir que no están andando en el Espíritu, se están dejando gobernar por la carne. Ustedes tienen que vivir el fruto del Espíritu entre ustedes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ahí tiene que verse. O sea, lejos no se puede. Yo sé que algunos dicen, no, yo me conecto, mi iglesia es una iglesia en la Florida, en no sé dónde, y cada cuánto se ve con ellos, nunca, por allá en el cielo me voy a ver con ellos. Pues déjeme decirle que usted no va a saber si dio fruto o no dio fruto. Porque es en esa convivencia donde se ve esto. No hay otra manera. Sabemos que estamos fructificando, es así.
Y Pablo le dice ahí, ustedes, y le dice a los Gálatas, dicen que andan en el Espíritu y todo eso, pero ustedes están devorándose unos a otros. Imagino que eso significaba que estaban chismeando, que estaban hablando, denigrando unos de otros. Y les llama la atención, le dice, ustedes no pueden seguir viviendo en la carne, tienen que empezar a vivir en el Espíritu. Y le dice a los hermanos de la iglesia, ¿no? La idea entonces es que desarrollemos el fruto del Espíritu y este se practique o que se haga evidente cuando nos relacionamos unos con otros. Y bueno, yo digo es una bobada que siempre digo, estamos aquí preparándonos para vivir en el cielo. Con esa persona que usted se ve cada 15 días, usted va a pasar la eternidad con él. ¿Usted se ha imaginado eso? Y uno dice, y me cae gordo, ¿qué hago yo? Pues tiene que buscar que aquí no le caiga gordo porque no sé cómo va a ser. Allá no le tienen a usted un cielo aparte. No. No podemos fructificar, no podemos llevar fruto aislados y solos. No puede ser. Recordemos esto. Usted lo hemos mencionado aquí. ¿Cuál es el propósito mayor de llevar fruto? ¿Recuerdan ustedes cuál es? Glorificar a Dios. El propósito mayor de que llevemos fruto es glorificar a Dios, glorificar a Jesús. Como lo dijo el Señor allá en Juan 13, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. No en los dones que hagan y los milagros que hagan, no. En cómo se aman unos a los otros. Increíble. Obviamente el Señor sabía que amarnos unos a otros no iba a ser tan fácil. Él sabía que iba a ser complicado. Y por eso dice, ustedes van a ser identificados como mis discípulos de la manera como se aman unos a otros. Y cuando la gente dice, ¿usted se ama a esa gente allá? Sí, los amo porque son mis hermanos. Uy, yo no los amaría. Dice, ese es un discípulo del Señor. Exactamente. Ese es. Algunos consideran que el fruto del Espíritu se evidencia en aquellas personas que no pecan, ¿no? Uno dice, no, pues no, yo la verdad, pues sí, tengo mis pecadillos por ahí, alguna mentirita, a veces me dan los ojos o lo que sea, pero yo la verdad, cuando me mido con otros, yo estoy por encima del resto. Unos que son pecadores, ¿no? Y llegan a pensar que están por encima del bien y del mal, que ellos no pecan nunca. Y aunque frente a los cuales los demás nos vemos como simples pecadores, miserables, mortales, que merecemos no solamente el castigo, sino también el juicio de ellos. Porque eso es lo que pasa con algunos que se creen así por encima y juzgan a los demás. No solo el castigo de Dios o el juicio de Dios, sino también de ellos. Nos señalan porque son más santos que nosotros, más espirituales que nosotros. Pues el apóstol Pablo, que es perfecto, guiado por el Señor, mire lo que escribe. Ustedes conocen el capítulo 1, versículo 6. Enseguida, seguido lo que dice, y esto afirma mucho más esto. ¿Qué es lo que dice? Dice, hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son, ¿qué? Espirituales. Ustedes que están llenos del Espíritu. Ustedes que se identifican como que no se dejan dominar por la carne, sino por el Espíritu. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Deben ayudarlo, deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si se dan cuenta que llevar fruto tiene que ver con las relaciones unos con otros. Porque les digo, hay algunos que nos sentimos más espirituales que otros, dice, y me gustó como dice ahí, ustedes que son espirituales, ¿qué tienen que hacer ustedes? Mirar a los demás por encima y decir, tú estás como en el infierno, yo estoy como por encima. Dice el apóstol Pablo, el que se sienta espiritual, el que se crea espiritual, el que está lleno del Espíritu, cuando ve a algún hermano que no está tan lleno, que está más bien dominadito por la carne, ¿qué tiene que hacer? Porque como soy espiritual, yo lo voy a restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, porque tú también tienes la posibilidad, no digo la palabra. Y ve lo que dice el versículo 2, también dice ahí de este mismo capítulo, dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. ¿Cómo así? Yo tengo que ayudar a ese que es carnal, ayudar. Sí, usted tiene que ayudar, porque usted es más espiritual. Ayúdele a llevar la carga a otro y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo y no eres tan importante, dice el apóstol Pablo aquí.
Sencillamente, aquellos que son más espirituales, digámoslo así, que llevan más fruto, que están fructificando más que otros, el fruto del Espíritu, Pablo le dice, a ustedes son más responsables, porque ustedes tienen que ayudar a ese hermano. Porque el problema es que cuando soy demasiado espiritual, corro un riesgo de caer en una obra de la carne terrible. ¿Cuál será? El orgullo. Mire que Pablo no lo mencionó ahí en la lista. Eso es sutil. El orgullo de creerme más que el otro. La soberbia de creerme que soy mejor que el otro. Y fácilmente, si yo me siento más espiritual que el otro, yo fácilmente caigo en una obra de la carne como esa, de manera. Y claro, ahí caigo en juicio a los demás, que son sorprendidos en práctica. Le digo, imagínate, ¿viste, Connie, fulano cómo andaba? Imagínate. Te cuento el chisme, pero es para que oremos, ¿no? Y el chisme lo cuento. Y lo juzgamos, ¿no? Pablo le dice, recuerda que el fruto del Espíritu es mansedumbre, misericordia, con aquel que es menos maduro que tú, que es menos lleno del Espíritu que tú, aquel que está siendo dominado por la carne. Tú tienes que con mansedumbre no juzgarlo ni evitarlo. Tú tienes que buscarlo y restaurarlo conforme a tu madurez espiritual. Qué maravilla, ¿no? Porque uno piensa que cuando lleva fruto, dice, no, uno se evalúa uno mismo como un espejo, ¿no? Esos 9, amor, gozo, paz, paciencia, y dice, sí, más o menos como que sí, aquí estoy. Pero evalúelo frente a los demás. ¿Cómo es tu actitud con los demás? A ver, y ahí vas a darte cuenta si realmente estás fructificando o no. Vivir y andar en el Espíritu como demanda el Señor en esta palabra, solo se logra en las relaciones con los hermanos. Recuerda esto. Con nosotros los hermanos. Con un carácter transformado por el Espíritu Santo. Entonces ustedes es como un sándwich, ¿vieron ustedes? El versículo 14 y 15 dice, ustedes están mordiendo unos con otros. Y el 6.1 dice, recuerden que el original no tiene ningún capítulo ni versículo, ¿no? Ustedes tienen que, son espirituales, restaurar al otro. Y en medio de todo eso está, ¿qué te está dominando? ¿La carne o el espíritu? Eso creo que lo llaman, los teólogos lo llaman como quiasma o algo así, como un sándwich ahí, ¿no? Solo tenemos dos opciones. Vivimos siendo guiados y dominados por la carne, o ponemos toda nuestra confianza, como hablábamos hace 8 días, en Jesús para andar conforme a la voluntad de Dios, controlados por el Espíritu y llenos de Él, porque lo contrario, eso es como el agua y el aceite. No hay término medio, no se pueden mezclar. Y aunque hay una lucha en nosotros, siempre tenemos que tener claro eso, ¿no? No, esto no es de Dios, aunque estoy luchando con eso, eso no es de Dios. Es muy posible, como decíamos ahora, que tengamos momentos en la vida donde esa lucha interna que tenemos, en esa lucha nuestra naturaleza pecaminosa como que domina, como que nos gana. Y el espíritu con el que fuimos llenos, como dice Pablo en la Efesios, se entristece. Que no fluya. Ahí debemos estar alerta. Tenemos que estar alerta. Yo digo, ¿cómo sería lindo que llegáramos con los cristianos, y no hablo solamente nosotros, sino todos los cristianos a nivel general, de tener esa unidad y esa hermandad de acercarnos con amor unos a otros, no solamente para pedir la ayuda del otro cuando me siento débil y me domina la carne, sino cuando aún yo veo a otro y con amor, más allá del orgullo, y decirle, mira, creo que estás mal, ven, yo oro por ti, yo quiero acompañarte, estás luchando. Yo no sé si llegaríamos a eso, ojalá. Bueno, aquí Pablo lo hizo con Pedro, de frente le dijo, estás caminando mal, Pedro, ¿no? Cuando eso ocurra, si nos domina la carne, como vimos ahí, como dice el versículo 24, ve a la cruz, vamos a la cruz. Recordemos que Jesús llevó allí esas pasiones y esos deseos con los que luchamos para perdonarnos y hacernos libres. La obra de la carne, como decía ahora, recuerda esto, la obra de la carne no siempre es manifiesta y visible, como las que plantea aquí Pablo. Existen otras, como el orgullo, el juicio, la soberbia, la religiosidad y otras semejantes a estas que impedirán que el Espíritu fluya, que el fruto del Espíritu Santo fluya en nosotros. Nuestro trabajo, ¿cuál será? Identificarlas y neutralizarlas. Ese será nuestro trabajo. Finalmente, recuerden que fuimos escogidos y llamados
para llevar fruto. Un fruto que permanezca, dice Juan 15, ¿recuerdan? El fruto del Espíritu Santo. Pero ese fruto que transforma nuestro carácter, solo se hará visible, recuerda esto, solo se hará visible en nuestras relaciones de comunidad. No hay otra manera. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No se fructifica en el aislamiento y en la soledad. No nos dejemos engañar. La única manera de llevar fruto es cuando estamos juntos. Nos amamos, nos soportamos, nos acompañamos. La única manera de ver si realmente estás dando fruto. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento ahí? Y de todo esto que hemos leído, y les animo a que lean la carta de los Gálatas, es muy interesante esta carta. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Quizás, Señor, muchos de nosotros nos identificamos con esto que el apóstol Pablo está diciendo. Muchos diríamos, sí, yo estoy luchando con esos deseos de la carne. Y quizás nos dé temor, pero podríamos incluso buscarnos unos a otros, buscar al hermano para decirle, ora por mí, acompáñame, Señor. Esa es la transparencia que tú esperas de tu pueblo, Señor. Quizás muchos no lo hacemos por temor al juicio, a que nos señalen o nos discriminen. Pero es ahí, Señor, donde tú nos demandas manifestar la misericordia, la benignidad, el amor, unos por otros. Señor, todos luchamos con la carne, todos luchamos, unos de una manera y otros de otra manera diferente, pero todos luchamos, Señor. Y aún, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, que esas manifestaciones de la carne que son tan sutiles, que a veces no identificamos, como el orgullo, como la religiosidad, como el juicio hacia otros, tú nos ayudas a identificarlas, Señor. Es tan fácil caer en eso, Señor. Es más fácil caer en el orgullo y eso que en el mismo adulterio o en el engaño, Señor. Y a veces no nos damos cuenta. Gracias porque el apóstol Pablo no nos dijo si uno es más grave que otro. Cualquiera de ellos, Señor, es considerado una obra de la carne que nos separa de ti y que nos impide fluir en el Espíritu, Señor. Señor, gracias te damos por esta palabra porque nos anima, nos invita a fructificar. Señor, cada uno lo sabemos quizás de memoria. Queremos que, Señor, que al estudiar cada una de estas manifestaciones del fruto del Espíritu, tú nos hables a cada uno. A crecer en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en misericordia, en mansedumbre, en fidelidad, en dominio propio, Señor, que tú nos ayudes a cada uno a crecer. Permítenos, Señor, que como iglesia podamos crecer en eso, Dios. No solamente nosotros que estamos acá, sino tu iglesia en general. Que se ha dejado deslumbrar, Señor, con la maravilla de tus dones, de los grandes milagros, de las cosas visibles, pero que por dentro nos carcome el juicio, la división, el chisme, la envidia, Señor. Gracias por tu Espíritu esta mañana te damos, Señor. Porque tú nos has llenado estamos aquí, cada uno fue porque tu Espíritu nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Solamente. Estamos aquí por tu Espíritu y te damos gracias. Solamente pedimos que ese Espíritu con el que nos llenaste, Señor, fluya en nosotros, Señor. Cada día fluya, Señor. Más, y que el fruto se haga evidente, Señor, para que en el amor que nos tenemos nosotros, la gente nos identifique como tus discípulos, Señor. Pedimos, Señor, que sea ese Espíritu que venga y llene nuestra vida, Dios, te pedimos. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos crecer juntos, Señor, como comunidad, como iglesia, Dios. Gracias, Padre, por bendecirnos por esta mañana especial, por tu palabra. Por habernos animado, Señor, a crecer en el fruto, en fructificar cada día. Tú sabes en qué necesitamos fructificar cada uno. Ayúdanos, Padre.
Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Síguenos hablando, te pedimos, a cada uno. Gracias por Pablo, Señor, porque fue un hombre que tú pusiste para dejarnos tan claro esto, tan cercano, tan de hoy, Señor, tu palabra. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por bendecirnos, por hablarnos, por exhortarnos, Señor. Tú sabes, Señor, de qué manera cada uno de nosotros necesita andar en el Espíritu. Y, Señor, gracias porque, aunque tú sabes, Señor, que luchamos con la carne y que quizás muchos andamos en algún área en la carne, ahí estás listo, Señor, para recordarnos que en la cruz podemos poner todas esas obras, Señor, para que tú nos perdones, nos limpies y nos hagas libres, Señor, para que el Espíritu Santo fluya en nosotros, Padre.